Bueno, entonces a continuación invitamos al licenciado Diego Díaz, quien nos va a hablar sobre el entrenamiento y control de lactato, aplicaciones prácticas. Diego Díaz es licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, magíster en Pedagogía de la Cultura Física de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia de Tunja, magíster en Fisiología del Ejercicio del Politécnico Jaime Sasa Cadavid de Medellín, entrenador de la Liga de Atletismo de Cundinamarca para Juegos Deportivos Nacionales 2012, 15 y 19, metodólogo de la Agrupación de Tiempo y Marca en Deportes Cundinamarca, entrenador nivel de 3 de medio fondo y fondo de la World Athletics, entrenador nivel 2 de marcha atlética en World Athletics, entrenador de marcha desde 2006, docente universitario y ha tenido unos resultados sumamente importantes en el entrenamiento, principalmente con marchistas. Profesor Diego, muchas gracias y el micrófono es suyo. Profe Santiago, a todos los asistentes, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial al comité organizador. Y pues hoy estos espacios son muy importantes para poder compartir algo de la experiencia que he tenido como entrenador, sustentado pues en algunas revisiones desde la literatura. Vamos a compartir pantalla. Bueno, pues el objetivo de hoy es hablar de entrenamiento deportivo, específicamente la resistencia y el control con lactato, con algunas aplicaciones prácticas. El objetivo es tratar como de aterrizar un poco el concepto del lactato o de su aplicación para nosotros los entrenadores. ¿Sí? Diego, disculpa. Sí. Diego, disculpa, no estamos compartiendo todavía. En la parte de abajo encuentras... Sí, está cargando, es que parece ser que no había cargado el archivo, está cargando. Ah, vale, adelante. Gracias. Listo, ya la tenemos. ¿Listo? Ok, perfecto. Bueno, gracias. Pues entonces, como les venía diciendo, el objetivo es hacer un planteamiento sobre el entrenamiento y el control del lactato, algunas aplicaciones prácticas con base en una revisión que tuve la oportunidad de hacer y pues que me ha servido muchísimo como entrenador y surge de muchas preguntas que me hice hace muchísimo tiempo sobre específicamente el tema del lactato. ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Cuál es la funcionalidad para nosotros los entrenadores? ¿Cómo lo puedo aterrizar y utilizarlo en el campo? Generalmente estas pruebas las hace el médico deportólogo, ¿sí? Muchas veces o no se entregan los resultados o se entregan unos resultados que para nosotros los entrenadores no es tan fácil de interpretar y pues mucho menos aplicarlos en la realidad, pero pues digamos que es una variable muy importante para tener en cuenta dentro del proceso de entrenamiento. Pero ¿para qué sirve el lactato? O sea, esa es la pregunta. ¿Qué es el lactato? Pues es un metabolito circulante por el cuerpo, es un metabolito de la glucosa, es la respuesta metabólica a una vía específicamente, es una fuente de energía, ¿sí? Principal. Pero ¿cómo lo podemos utilizar nosotros como entrenadores de atletismo, específicamente de resistencia? Tenemos aquí en la gráfica, tenemos las famosas zonas de entrenamiento, ¿sí? Bajo un modelo trifásico, podríamos decirlo. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Para qué nosotros nos sirve establecer estas zonas? Pues principalmente para plantear el entrenamiento deportivo de la resistencia. En la zona 1, básicamente es el metabolismo lipídico, ¿sí? Donde pues la fuente energética principal son las grasas, donde tiene mucho tiempo de duración. Ya en la zona 2 se inhibe, digamos que la capacidad de obtener energía a partir de las grasas y se empieza a obtención de energía a partir de los carbohidratos. Y ya en la zona 3, la famosa zona 3, ya es cuando tenemos una acumulación de lactato, ¿sí? Encontramos en una zona de acidez metabólica en donde pues va a empezar a descender el rendimiento. Y pues aquí mayor intensidad, pues obviamente la duración del entrenamiento va a disminuir. Digamos que estas zonas nosotros como entrenadores las podemos establecer de muchas formas, de formas directas, con pruebas de consumo de oxígeno, volumen ventilatorio 1, volumen ventilatorio 2,
Se puede establecer de forma indirecta, como puede ser el porcentaje de la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Teniendo en cuenta el porcentaje de la velocidad aeróbica máxima. Y también podríamos establecerla teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero específicamente el día de hoy, pues vamos a hablar de cómo poder establecer estas zonas con la variable lactato, ¿sí? Tener en cuenta que pues esta curva que está en la parte inferior, pues simula lo que es unas tomas de lactato para los deportistas de resistencia. Tenemos aquí que pues otros autores, otros entrenadores, a partir de ese modelo trifásico, se establecen otras zonas de entrenamiento, como otras subzonas. ¿Sí? Aquí podemos observar 5 zonas de entrenamiento que digamos que desde el principio está lo que es la velocidad de consumo de oxígeno y de ahí para atrás, en algún porcentaje está el umbral de lactato. Podríamos denominarlo acá el umbral 1, el umbral ventilatorio 1 o el umbral aeróbico, ¿sí? Pero en el fondo, pues vamos a trabajar hoy lo básico, que son las 3 zonas. Esto lo digo es porque, pues en atletismo he visto algunos autores que trabajan con 5 zonas, en natación se puede trabajar incluso con 7 zonas, pero el objetivo de hoy es poder entender un poco más en qué consisten estas zonas a partir de las evaluaciones y el control del lactato. Aquí tenemos un ejemplo sobre las diferentes zonas de entrenamiento. Esto es un autor de atletismo español, Steve Lanao. En su tesis doctoral presenta pues estas zonas de entrenamiento donde básicamente se evidencia la zona 1, un porcentaje de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El nivel de lactato aproximado y lo más importante es la duración del ejercicio bajo cada zona. ¿Sí? Nos damos cuenta que en una zona de acumulación de lactato, tal vez lo que es la zona 3, por encima de la zona 3, el tiempo de duración máximo es de 30 minutos, ¿sí? Dependiendo pues del nivel del deportista. Básicamente para esto nos sirve a nosotros los entrenadores poder establecer unas zonas de entrenamiento adecuadas. Ya cuando estamos hablando de un entrenamiento más específico, es fundamental poder determinar con exactitud o la mayor precisión posible estas zonas de entrenamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos ver acá que tenemos una diferencia aproximadamente de 10, las pulsaciones pueden ser de 10, 20 pulsos en cada zona que, pues, para ser un deportista, si estamos trabajando con un deportista de alto rendimiento, pues es un rango muy amplio y podríamos estar fallando en el planteamiento, pues, de algunos entrenamientos. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos lo que es, pues, la zona aeróbica, la zona 1, metabolismo lipídico, la zona 2, fuente energética, pues los carbohidratos principalmente, y aquí, en lo que se denomina el famoso umbral, tenemos también lo que es el umbral de lactato y el máximo estado estable, ¿sí? Que es donde, pues, hay se puede realizar un ejercicio, digamos que de alta intensidad con predominio de las fibras oxidativas, ¿sí? Desde la energía, desde el carácter oxidativo. Lo que nosotros buscamos como entrenadores es a partir de una prueba de lactato poder identificar estas zonas. Aquí, como ustedes pueden ver, esta línea tiene unos puntos. Estos puntos simulan una prueba de lactato, ¿sí? Una muestra de lactato o un test de lactato. Generalmente estos test de lactato se realizan en un laboratorio, ¿sí? En una banda sin fin. Hay diferentes protocolos, pero nosotros como entrenadores de atletismo, pues muchas veces o no tenemos acceso a un laboratorio constantemente, ¿sí? O básicamente es mucho más preciso en el campo, pues porque las competencias son en el campo. He tenido la oportunidad de hacer la comparación en el mismo test en campo y en laboratorio y pues realmente la velocidad de desplazamiento varía bastante pues por las condiciones y eso lo sabemos todos. Tenemos aquí otro ejemplo de zonas, la zona aeróbica 1, donde aquí nos plantean que está entre el 60 y el 70% del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? La zona 2, el umbral 2 o la zona del máximo de estado estable, se dice que está entre el 80 y el 90% del consumo máximo de oxígeno, pero realmente es un rango muy amplio, ¿sí? Entonces nosotros como entrenadores de deportistas de pronto de un mayor nivel, tenemos que tratar de buscar mayor precisión a la hora de establecer estos umbrales y pues se ha evidenciado que el lactato es una muy buena forma de poder
establecer con mayor precisión, digamos, estas zonas de entrenamiento. Hay diferentes formas, la tecnología pues ha avanzado bastante, tenemos estos aparaticos denominados lactómetros, hay diferentes marcas, he utilizado estas dos. La diferencia radica en que uno da la respuesta en 30 segundos y el otro da la respuesta, en 15 segundos, y el otro da la respuesta en 13 segundos. ¿Cómo es la metodología? Pues se hace un pinchazo, ya sea en la yema del dedo o en el lóbulo de la oreja, para poder hacer, digamos, que la captación de una gota de sangre. El aparato tarda 13 segundos y digamos que muestra cuánto nivel de lactato en sangre pues se tiene en ese momento del control, ¿sí? Se puede utilizar las dos formas, ya sea en la yema del dedo o en el lóbulo de la oreja. Las dos digamos que son válidas. ¿Cuál es la diferencia? Que se encuentran los niveles de lactato un poco más bajos cuando se hace toma en la oreja. Personalmente lo hago en el lóbulo de la oreja porque considero que es más práctico, ¿sí? Duele un poco menos para el deportista y no toca estar pinchando tanto como en la yema del dedo. Otra cosa a tener en cuenta, pues que dentro del manejo, digamos, del protocolo, hay que hacer una limpieza de la zona donde se va a hacer la toma y por una recomendación que se hizo una vez en un curso de la IAF, el entrenador Hilberto Barros de Brasil recomendaba hacer la limpieza no con alcohol, sino con agua oxigenada, porque pues ellos habían evidenciado que el alcohol podía interferir en la muestra de lactato. Entonces, pues por tanto, de esta manera lo realizo. Básicamente lo que se busca con una muestra de lactato, con una prueba de lactato, es poder establecer la capacidad de rendimiento aeróbico, ¿sí? Aquí vemos, puede ser el ejemplo de dos deportistas o el ejemplo de un mismo deportista, el cual se hace una primera toma, tal vez iniciando el proceso de entrenamiento, y posteriormente se hace otra toma de lactato, otro control de lactato, perdón, para evidenciar cuál ha sido la respuesta al entrenamiento. Entre más cerca, entre más se desplace la curva hacia la derecha, quiere decir que hay una mayor adaptación al entrenamiento. ¿Por qué? Porque el deportista puede ir a una mayor velocidad, ¿sí? Manteniéndose en un metabolismo principalmente aeróbico, en donde no hay una acumulación de lactato y por tanto puede durar mucho más tiempo de actividad o de entrenamiento. Por ejemplo, en esta primera toma, seguramente como ejemplo, el deportista puede haber llegado a 16 kilómetros por hora, ¿sí? Y en la segunda toma puede haber llegado a unos 18 kilómetros por hora. Quiere decir que desde el punto de vista fisiológico, metabólico, está haciendo el mismo gasto, pero desde el punto de vista mecánico pudo aumentar la velocidad. Y es tal vez una medida que nos va a servir mucho a nosotros como entrenadores de resistencia, pues porque pocas herramientas tenemos para evidenciar un progreso real del deportista. Pero pues bueno, aquí venimos a hablar de un tema importante que es, bueno, ¿en qué consisten los test de lactato? ¿Son en campo, son en laboratorio? Principalmente se han realizado en laboratorio, pero vuelvo y digo, nosotros como entrenadores debemos hacer las pruebas en campo porque pues, los resultados son mucho más reales. Existen aproximadamente 25 conceptos diferentes de umbral de lactato, los cuales se desarrollan bajo 3 categorías. Uno, digamos que unas pruebas durante el ejercicio, pruebas incrementales, con las medidas de 2 milimoles y 4 milimoles. Otra sería detectar el primer aumento con base en los niveles basales de referencia. Y el otro es poder establecer con certeza o revisar un cambio rápido del máximo estado estable de lactato, y esto nos podría servir a nosotros pues para identificar en dónde hay un cambio metabólico y va a empezar a descender el rendimiento. Bajo estas 3 categorías tenemos que tener en cuenta para poder establecer una prueba, un control de lactato, digamos que en este momento la evidencia científica no muestra que haya tal vez una unificación de concepto a la hora de desarrollar la prueba, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no dependiendo del deporte, dependiendo del nivel del deportista, hay que empezar a establecer las pruebas. Porque no hay digamos que no hay una generalidad, un esquema donde nos diga, es que la prueba para correr tiene que empezar a 8
o 10 kilómetros por hora o 12 kilómetros por hora. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ya les voy a dar algunos parámetros para que pues cada uno pueda empezar a construir sus pruebas de lactato y que estén dentro de un margen adecuado para poder pues, realizar la interpretación adecuada. Entonces tenemos, primero hay que establecer la prueba incremental, porque pues son test o protocolos progresivos, como dice acá, de pruebas incrementales, porque a medida que aumenta la intensidad, pues va aumentando. Aumenta la intensidad, aumenta la frecuencia cardíaca y asimismo hay una línea exponencial de lactato cuando se pasa la cierta zona de entrenamiento, el famoso umbral, ya se empieza a acumular el lactato y ahí es donde nosotros tenemos que pues fijarnos para poder plantear entrenamientos digamos que más acertados. Establecer la prueba incremental, el método de interpretación que es muy importante, es decir, nosotros nos entregan una tabla donde tenemos una curva, ¿sí? Una curva de lactato como la que vimos en las primeras imágenes, pero nosotros como entrenadores pues no sabemos cómo interpretarlo, en qué consiste, ¿sí? Método de interpretación. Y por último, es muy importante determinar el método de comprobación de ese famoso umbral, pues para que no tengamos fallas a la hora de plantear los entrenamientos. Como primero, pruebas del ejercicio incremental, hay que diseñar una prueba. Aspectos importantes o aspectos comunes a tener en cuenta. La intensidad de inicio debe ser de forma individual. Esto va a depender del nivel del deportista. Si un protocolo nos dice que debe empezar a 10 kilómetros por hora, por ejemplo, no va a ser lo mismo un deportista que tiene una velocidad aeróbica máxima de 23 kilómetros por hora junto con un deportista que tenga tal vez 16 kilómetros por hora de velocidad aeróbica máxima. Por eso hay que tener en cuenta la intensidad del inicio. Hay que tener en cuenta la intensidad de incremento de una etapa a la otra. Si ustedes plantean un test de lactato donde su velocidad, su incremento de velocidad está entre 0.5 a 2 kilómetros por hora, es válido. ¿Por qué? Porque pues según la revisión que se hace, se encuentran protocolos con estos cambios o estas velocidades de cambio. Igualmente hay que tener en cuenta la duración de cada etapa. La duración mínima es de 2 minutos porque hay una estabilización ya de la frecuencia cardíaca del metabolismo sobre los 2 minutos por el tema aeróbico. Hasta 8 minutos sería, digamos, una duración adecuada para tener en cuenta en una prueba de lactato, ¿sí? Entonces, algo puntual, intensidad del incremento entre 0.5 y 2 kilómetros por hora, el incremento en cada etapa. Hay que tener en cuenta que cada etapa debe ser planteada con la misma duración. Si yo establecí que las etapas que voy a hacer van a ser de 2 minutos, todas las etapas tienen que tener una duración de 2 minutos, ¿sí? No quiere decir que la etapa 1 la pueda hacer a 2 minutos, la etapa 2 a 4 minutos, la etapa 3 a 6 minutos, no, hay que mantener la duración de la etapa. Es muy importante a la hora de desarrollar el control de lactato. Esto es fundamental. Hace más de 50 años se está trabajando con el tema del lactato, específicamente el umbral, que está muy cerca del máximo estado estable. Y de forma individual, se ha evidenciado que está aproximadamente entre los 2 a las 10 milimoles, ¿sí? Ahí es donde empezamos a tener mucha precaución con los métodos de interpretación, por ejemplo, con las medidas fijas, que nos hablan que el umbral se encuentra aproximadamente sobre las 4 milimoles de lactato, pues porque se ha demostrado, se ha evidenciado que un deportista puede tener su umbral entre 2 y 10 milimoles. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo interpretar la curva de lactato en una prueba incremental? ¿Sí? Nosotros como entrenadores de atletismo, entrenadores de campo, debemos plantear nuestras propias pruebas. Lo importante es que tengamos la capacidad de interpretarlas. Tenemos aquí otra gráfica importante, que es la realización pues, de establecer el máximo estado estable, que aquí ya vendríamos a hablar específicamente de la comprobación de un test de lactato, de un test de umbral de lactato. Aquí vemos diferentes velocidades. Se considera que el máximo estado estable es la máxima velocidad en la que puede ir un deportista manteniendo una estabilidad sin que haya una acumulación de lactato.
¿sí? Sin que haya una acumulación. Y pues hay muchas formas de hacerlo, pero ya les voy a presentar una que está identificada bajo una revisión científica y que la he realizado y pues realmente he tenido muy buenos resultados porque he podido comprobar realmente lo que es el umbral o el máximo estado estable de los deportistas que he tenido la oportunidad de valorar. Esto ya es el test que hago de forma personal. Como les comenté anteriormente, pues las etapas pueden ser entre 2 minutos y 8 minutos. Yo soy entrenador de marcha atlética, establecí las etapas de 4 minutos porque encontré mucha evidencia que las pruebas de marcha para establecer umbral se hacen con pruebas de 4 minutos, pero pues todas las que se muestran son en test de laboratorio. La velocidad inicial de uno de los deportistas a los cuales les he hecho pruebas es de 10.5 kilómetros por hora, ¿sí? 10.5 kilómetros por hora. Esto quiere decir que, ¿por qué lo determiné de esta manera, con 10.5 kilómetros por hora? Porque un artículo mostró que para determinar la velocidad inicial en una prueba de umbrales para marchistas, se debía establecer sobre 2 kilómetros más lento de la mejor marca, de la velocidad de la mejor marca en los 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, la mejor marca de la deportista estaba sobre los 10.5, sobre los 13.5 kilómetros por hora. Entonces, de forma individual, 2 kilómetros más lento, 10.5. Hay otro deportista que su velocidad estaba sobre los 13 kilómetros por hora, entonces su velocidad inicial no era de 10.5, sino de 10 kilómetros por hora. Incrementos de velocidad de 0.5 kilómetros por hora, pues porque específicamente en marcha es más sencillo hacer cambios de 0.5 que hacer cambios de 1 kilómetro por hora. Realmente el cambio es muy brusco y a veces no se pueden interpretar muy bien porque la prueba termina muy rápido. De aplicaciones prácticas, ¿qué se tiene que hacer cuando uno va a plantear una prueba de campo de lactato? Pues establecimos que es una prueba con etapas de 4 minutos, ¿sí? Se baliza la pista de 400 metros, se baliza cada 50 metros con unas señales, pueden ser unos conos, en las cuales pues le sirven como guía al deportista para poder ir a la velocidad que le corresponde. Como yo establecí velocidades de 4 minutos, etapas de 4 minutos, pues podía iniciar, por ejemplo, en la salida del 400 y en los primeros 4 minutos hacer una distancia de 700 metros. La ventaja que tienen los aparatos pues los lactómetros es que son portátiles, entonces es muy fácil desplazarse de un punto al otro, de manera que se esté en el punto donde va a llegar el deportista, donde va a cumplir los 4 minutos, se le hace la prueba de lactato, la toma de lactato, y puede continuar, ¿sí? Entonces se baliza la pista cada 50 metros. Se utiliza una tabla, como se observa, la deportista inicia en la etapa número 2 y lo que hacemos es que cada 50 metros se le hace una señal auditiva mediante un pito. El deportista pasa cada pito debe pasar por cada uno de los conos. En esta ocasión, 17 segundos, cada 17 segundos debería estar pasando por cada uno de los conos, ¿sí? Que equivalen a 50 metros, y así se estaría asegurando los 10.5 kilómetros por hora. Pasaría más o menos en la primera etapa, estaría desarrollando específicamente los 4 minutos. En la segunda etapa, por facilidad, digamos, de la ubicación, podríamos esperar al cono o exactamente en los 4 minutos de tener a la deportista en los 11 kilómetros por hora. A los deportistas se les hace la prueba, la muestra de lactato, más o menos dura 1 minuto, la para, se toma frecuencia cardíaca, percepción de esfuerzo y continúa la prueba. Esta tabla pues es muy práctica. En la parte inferior se anota, como les decía, la frecuencia cardíaca, el nivel de lactato, la percepción del esfuerzo, y pues de esta manera posteriormente se hace la interpretación de los datos. Esto es una imagen real de los resultados de una muestra. Esto es antes de iniciar una etapa del entrenamiento, un mesociclo de entrenamiento, la línea más oscura. La línea más clara muestra posteriormente al mesociclo de entrenamiento, y se puede observar aquí pues que a simple observación
se puede establecer una mejora en el entrenamiento, en el rendimiento, si comparamos o sea, hacemos un cruce con la velocidad de desplazamiento. Pero aquí viene una gran pregunta muy importante. ¿Cómo interpretar estas zonas o las zonas de entrenamiento? ¿Cómo se interpreta una curva de lactato? Pues hay diferentes metodologías. Hay unas que hablan de medidas fijas, las que tal vez la mayoría conocemos, que son para umbral 1 las 2 milimoles de lactato, ¿sí? Y para umbral 2 los 4 milimoles de lactato. Esa es una forma de interpretar los resultados. Hay otra forma también que se determina sobre la inspección de la curva, denominada línea a línea, donde se traza una línea de forma horizontal de acuerdo a la ubicación de los puntos y luego se une con base en la línea que va incrementando y en el punto donde se unen las dos líneas, pues se establece como que es el umbral. Últimamente se ha venido utilizando una metodología que es con unos análisis matemáticos. Se denomina la prueba el Dmax, donde pues se establece la distancia entre la curva y la recta. La recta se toma desde la primera toma hasta la última, eso genera una recta y con un modelo matemático se establece la mayor distancia entre esa línea recta y la curva y se establece que ese es el umbral del lactato. Esa es como la primera etapa. Entonces, la primera etapa es establecer la prueba, ¿sí? Quiere decir que si ustedes establecen, por ejemplo, una prueba de duración de 3 minutos con incrementos de 1 kilómetro por hora para corredores, está bien planteada. Por ejemplo, en marcha atlética hay un test también para establecer el umbral que es de repeticiones de 2000 metros. No lo desarrollo porque considero que no es tan fácil interpretar la curva porque no hay tantos puntos de referencia, ¿sí? Entre más puntos de referencia se tengan a la hora de plantear la curva, pues va a ser mucho más fácil poder, por ejemplo, a simple inspección, observar dónde hay una curva de lactato o si se aplica alguna de las metodologías. Este tema de la comprobación, que por ejemplo en este caso, un ejemplo, se puede observar que hay un incremento de la curva en el post-test a los 12 kilómetros por hora, ¿sí? 12 kilómetros por hora. Hay un test que se llama el test de comprobación, donde ya no va a ser un test de forma piramidal, sino va a ser un test de forma rectangular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Piramidal qué es? Pues que cada etapa tiene una duración de 3 minutos, por ejemplo, a la siguiente etapa a una velocidad de 10 kilómetros por hora, a la siguiente etapa pasa a 10.5, a la siguiente etapa pasa a 11 kilómetros por hora. Esto se le denomina un test piramidal. Posteriormente, en el punto que nosotros como entrenadores, independiente del método que hayamos utilizado para interpretar la prueba, ya sea en medidas fijas, ya sea línea a línea, ¿sí? Ya sea con la fórmula matemática denominada el Dmax, establecimos, por ejemplo, que el umbral del deportista o de la deportista lo encontramos sobre los 12 kilómetros por hora, ¿sí? Eso es un ejemplo. Lo encontramos sobre los 12 kilómetros por hora. Hay que hacer un test de comprobación denominado rectangular, en donde el deportista se hace un calentamiento de 20 minutos, el deportista se hace una prueba de lactato después del calentamiento y sale a marchar o a correr a una velocidad constante donde consideramos nosotros que es el umbral. En este caso sería de 12 kilómetros por hora y se hacen pruebas de lactato cada 5 minutos, ¿Qué dice la teoría? Que en ese rango se establecen los lactatos entre el minuto 10 y el minuto 30. Si la diferencia del lactato no superó 1 milimol, quiere decir que está bien establecido el umbral. Por ejemplo, establecimos el umbral en medidas fijas que está sobre los 4 milimoles y entre el minuto 10 y el minuto 30 el resultado final fue, por ejemplo, de 4.5 milimoles, quiere decir que acertamos a la hora de evaluar el umbral, ¿sí? Lo establecimos de la manera adecuada. Pero puede ocurrir que si supera 1 milimol en ese espacio, entre el minuto 10 y minuto 30, por ejemplo, ya no dio 4.6, sino dio 5.2, quiere decir que subestimamos el umbral. La recomendación es que la velocidad se tiene que disminuir un 3%, ¿sí? Se tiene que disminuir un 3%. Puede pasar lo contrario, y es que en este test de comprobación no haya un incremento o incluso
haya un descenso del nivel de lactato, quiere decir que lo subestimamos, ¿sí? Lo subestimamos, no es la velocidad real, y la recomendación es que se incremente un 3% para la velocidad establecida en el lactato. Son aplicaciones prácticas, las he venido utilizando ya hace bastante tiempo. Lo he podido corroborar las pruebas de campo junto con las pruebas en laboratorio, con los umbrales ventilatorios, y realmente coinciden bastante. Esto era lo que tenía para compartirles con el tema de lactato y entrenamiento. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. Profesor Diego, muchísimas gracias. Muy importante este tema porque tenemos que seguir en el proceso de tecnificación de las prácticas atléticas y el lactato indudablemente que es una herramienta muy valiosa. Hay una pregunta, ¿no sería preferible hacer las etapas con distancia fija, por ejemplo, 1200, 1600, para que siempre arranque y termine en el mismo punto? Sí, también es válido a la hora de ser más prácticos, por ejemplo, establecer distancias de 800 metros, de 1200 metros. También es viable, no considero que haya ningún inconveniente porque las diferencias serían muy cortas, las diferencias o los incrementos en tiempo no serían, digamos que no serían muy amplios, y estarían atendiendo pues que desde que estén dentro del, digamos, de un rango del metabolismo aeróbico, no hay problema. También estoy de acuerdo con que se hagan medidas fijas de distancia, podríamos pensar en distancias de 800, de 1000, de 1200. Sugeriría que entre más corta la distancia, o sea, más cercano tal vez a los 2 minutos, puede ser mejor. ¿Por qué? Porque podríamos hacer más tomas y tener más puntos de referencia. Sería como tal vez una sugerencia importante. Aunque ahí se nos sube un poquito el costo, ¿no? Porque lo que vale son las tirillas. Bueno, hay una pregunta por aquí, como ¿desde qué edad es recomendable hacer esta evaluación del lactato sanguíneo? Pues yo he visto estudio incluso con prepuberales, pero realmente consideraría que desde una etapa de especialización, que está desde la categoría sub-20, sería adecuado, porque pues ya los entrenamientos son mucho más específicos, tenemos herramientas indirectas que no son invasivas, hay que tener en cuenta esto, que no son invasivas, como los porcentajes de la velocidad aeróbica máxima, la frecuencia cardíaca son válidas. Sugeriría que desde una categoría sub-20 podríamos iniciar este proceso de control de lactato. En alguna asesoría anterior comentó usted la disponibilidad de glucosa, o sea, el tema nutricional previo a la prueba, ¿cómo afecta el resultado? Esa pregunta es muy importante, profe, porque lo que hay que tener en cuenta es los cambios que hayan en la curva, ¿sí? Y compararlo con la velocidad de desplazamiento. Muchas veces consideramos que, por ejemplo, encontramos que la curva tuvo un cambio brusco sobre las 5 milimoles, por ejemplo. Volvemos a hacer un test de lactato y vemos que el cambio no fue sobre las 5 milimoles, sino fue sobre las 3 milimoles, ¿sí? Consideramos que hubo una desmejora del rendimiento, o lo contrario, fue más adelante y consideramos que hubo una mejora del rendimiento, pero sería generar falsas expectativas. ¿Por qué? Porque una simple muestra de lactato no nos dice nada, porque el lactato es la respuesta a una vía metabólica, en este caso de la glucosa pasa a piruvato y piruvato a lactato, es decir, entre más glucosa haya disponible, más glucógeno, pues más producción de lactato se va a presentar. Por eso es que una sola prueba no sería adecuado. No considero necesario, por ejemplo, cuando se está haciendo un entrenamiento aeróbico, hacer un control durante 10 kilómetros, porque pues no tiene sentido. El dato que tengamos ahí no nos va a la realidad, porque lo que hay que tener en cuenta no es en sí el valor de lactato, es decir, la cantidad de milimoles, sino el cambio en la curva versus la velocidad de desplazamiento. Eso es lo más importante a la hora de poder interpretar digamos que un test de lactato, porque generalmente nos confiamos, pensamos que a 12 kilómetros por hora íbamos a 4 milimoles, a la siguiente prueba a 12 kilómetros por hora vamos a 3 milimoles y dijimos, uy, mejoramos. No, puede ser que haya un desgaste, que no haya de una ingesta adecuada de carbohidratos, o que estén iniciando un proceso de sobreentrenamiento el deportista. Entonces es importante esa pregunta por eso, profe, a la hora de interpretar, tener en cuenta la curva, ¿sí? Digamos que la dinámica de la curva versus velocidad de desplazamiento. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Diego Díaz.